¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Cadena Nacional. El día de hoy queremos conversar respecto a un caso que en su oportunidad denunciamos como programa, pero que sigue repercutiendo fuertemente entre nosotros. Queremos volver a ver en qué han estado avanzando, algo que ocurre durante el contexto del estallido social. El 20 de octubre del año 2019, el cuerpo de 5 personas aparece calcinado al interior de las bodegas de la fábrica de la tienda Kaiser. Las muertes de estas personas aún no han sido esclarecidas y es por eso que vamos a conversar junto a quien representa a las familias. Saludamos inmediatamente a la abogada Alejandra Riaza, que está junto a nosotros. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Victoria, buenas noches a todos y a todas. Bueno, comencemos buscando, o más bien viendo un poco el contexto de esta situación. Vamos a revisar un titular con el que vamos a abrir la conversa y por lo mismo aquí, señor director, le pido por favor si podemos leer lo siguiente. Nuevo peritaje del Servicio Médico Legal determina que el cuerpo de Kaiser presenta fracturas desconocidas ocurridas cercanas a la muerte y no atribuibles al fuego. Esta es una noticia que ya va a cumplir casi un año, esto es parte de la investigación, pero como vemos en este titular es del mes de abril del año pasado, el año 2020. ¿En qué estado se encuentra actualmente esa investigación, Alejandra? Mira, la investigación aún está sin formalizar, es decir, no se ha logrado esclarecer efectivamente cuáles son las causas de muerte de estas personas, ni tampoco las lesiones y el motivo que tienen esta su origen, puesto que, como tú señalabas, no solamente la gente muere calcinado por asfixia en el incendio, sino que además hay signos que permiten a lo menos presumir de que las personas fueron torturadas, agredidas o violentadas en etapas previas o coetáneas a la muerte. Esa situación aún no se esclarece. Está en proceso de investigación las causas de muerte y las situaciones previas y coetáneas a ella. Nosotros, y para arrancar también esta conversación, hemos tomado contacto con los familiares de algunas de estas 5 víctimas, estas 5 personas que hemos mencionado también durante este programa. Conversamos específicamente con Manuel Muga, hijo de Manuel Muga Cardemil, un hombre de 59 años, digo, y aquí está parte del extracto de lo que nos comentó. Hola, mi nombre es Manuel Muga, hijo de Manuel Muga. Hoy quiero hablarle de la difícil situación que estamos viviendo como familia. Haya pasado 1 año 5 meses del trágico incendio en la bodega de Kaiser, lugar donde nunca se perició, lugar donde nunca se acordonó el área, lugar donde hubieron millones de errores. También quiero hablarle del Servicio Médico Legal, donde nos informaron que mi padre murió con la boca abierta, donde también nos dijeron que tenía toda su dentadura, y eso es mentira. Mi papi jamás tuvo toda su dentadura. Mi papi falleció con la boca abierta. Lo único que estamos pidiendo es la exhumación de mi padre para poder saber si realmente es o no es a quien enterramos. Bueno, lo que dice Manuel Muga es sencillamente desgarrador, no tener de partida la certeza como familia, no solamente de las causas de la muerte, sino que además de que el cuerpo que hayan podido enterrar efectivamente sea el de su padre. ¿Esta es una situación puntual que ocurre con la familia de Manuel Muga o también se ha repetido en el resto de los casos? Y así como lo solicita Manuel, ¿se está pidiendo también exhumar el resto de los cuerpos? Mira, también hay otras familias que han manifestado su desconfianza y la duda de efectivamente si los restos que les entregaron corresponden o no a sus familiares por distintas situaciones que hemos ido conociendo en el transcurso de este año, 5 meses de investigación, donde hemos logrado tener acceso, por ejemplo, a las radiografías, a las fotografías y cotejando con informaciones médicas previas de ellos y antecedentes de la propia familia, tenemos alguna sospecha de que efectivamente no correspondan las radiografías que han sido otorgadas o sacadas en estos cadáveres y acompañadas en el proceso de investigación. Y claramente han existido muchas situaciones en las cuales no se ha resguardado el sitio del suceso, ni ha existido desde un origen una investigación minuciosa al respecto de cuáles fueron las causas y por lo tanto existen desconfianza por parte de la familia y es una situación que claramente hay que atender y obviamente despejar estas dudas porque ellos necesitan que exista justicia y un proceso que despeje toda causa de
duda respecto del fallecimiento, la causa de fallecimiento, como así las situaciones que dan cuenta de que habrían lesiones que serían previas o coetáneas a la muerte. Bueno, y por lo mismo, también mientras estabas entregando esa respuesta, veíamos en imágenes la fotografía de Manuel Muga. Su hijo y su familia también ha sostenido la versión de que él durante esa jornada había salido a comprar una torta de cumpleaños. Por lo mismo no les hace mucho sentido lo que ocurre con su padre durante ese día, de por qué razón también él habría de haber estado en ese lugar, en la fábrica de esta empresa, y da cuenta también de una serie de irregularidades que él además menciona y que creo yo, Alejandra, también tú nos puedes ayudar en eso, porque hay inconsistencias también en las versiones oficiales y lo que se ha entregado como información. Una de esas viene dada directamente, por ejemplo, de lo que menciona un guardia que podría servir, me imagino, de testigo también ante esta situación, respecto a las cámaras de seguridad. ¿De qué se trata eso y cómo esto también ha ido perjudicando el acceso a la información para los familiares? Sí, como señalas tú, en uno de los testimonios y relatos iniciales en esta investigación, el guardia de seguridad que estaba en el sitio del suceso señala de que habían cámaras y que él se encerró precisamente en la caseta de custodia, pero desde allí podía estar monitoreando cada una de las cámaras y habían a lo menos 20 que estaban en el perímetro externo que dan cuenta de efectivamente cuánta gente llega al lugar, por dónde ingresan, dónde se origina el incendio. Y esa situación él la va relatando en su testimonio, pero además da cuenta que en forma simultánea le estaban informando a los jefes de la empresa de seguridad que monitoreaba esto y a los jefes también de Kaiser respecto de la situación y qué estaba sucediendo. Él mismo señala que se mantiene todas esas horas en su caseta, pero monitoreando esto a través de estas cámaras. Y señala que ese mismo día, posteriormente, llegan sus jefes directos y le solicitan las cámaras y las grabaciones y ellos se las llevan. Hasta el día de hoy, esas cámaras no han sido entregadas al Ministerio Público y por ende no contamos con ellas, siendo que son de relevante importancia para acreditar tanto cómo sucedió como los distintos hechos ilícitos que el fiscal está investigando. Por su parte, también hemos solicitado tanto a carabineros como a los bomberos, a los agentes que llegaron al lugar, que pongan a disposición sus tarjetas de cámaras de video que siempre portan en este tipo de situaciones con el objeto de efectivamente poder precisar cómo sucedieron estos hechos, quiénes llegan en primer lugar al lugar, quiénes se enteran, porque como te digo, hay respecto de varias víctimas, por lo menos 3 familias, que no se logran explicar qué hacía su familiar en ese lugar, puesto que no hay un relato respecto de las personas que los hayan visto ingresar, por lo menos de forma voluntaria, a ese recinto. Debemos tener en cuenta, además, que esto sucede el 20 de octubre de 2019, es decir, a pocas horas de que se había decretado el estado de emergencia y ya estaban restringidas varios de nuestros derechos fundamentales como ciudadanos. Claro. Es de suma gravedad lo que nos mencionas, Alejandra, y por lo mismo también yo quería preguntarte respecto al rol del Ministerio Público, particularmente porque en esa época estaba de fiscal José Morales, que afirmaba lo siguiente, y lo vemos acá en imágenes: los 4 fallecidos y entregados a familiares no tienen lesiones a bala, los 5 murieron por asfixia. Falta identificar a uno que nadie lo ha reclamado. Estas eran declaraciones que entregaba él el día 26 de octubre del año 2019. Yo ahí te pregunto también, Alejandra, como abogada, respecto a la labor de la Fiscalía y también a los cambios que han existido durante esta investigación. ¿Qué lectura le das tú y cómo evalúan, por lo mismo, la labor del Ministerio Público en este caso? En este caso en particular, creemos que no se hizo un debido resguardo del sitio del suceso. No fue cerrado. De hecho, los días posteriores la gente seguía ingresando a las bodegas de Kaiser, seguían desmantelándolo, destruyéndolo. Tanto es así que un equipo de investigación periodística visitó el lugar, acompañado a varios familiares, y ellos levantaron restos de ropa, llaves de una de las víctimas. Esto se grabó, dieron aviso directamente al juez de garantía, quien se comunicó con el fiscal a cargo, para ver de qué forma se procedía, que fueran a levantar estos signos que eran relevantes para la investigación, y sin embargo el fiscal dijo que no era importante. Él señala
que los 4 cuerpos que fueron entregados no tienen balas, heridas de bala como el quinto, que no estaba reclamado esa fecha. Sin embargo, el mismo informe del Servicio Médico Legal da cuenta de que otro de los cuerpos, que es de un menor de edad, presenta 3 orificios entre sus, en la parte el frontal, caso de que no Yoshua fueron Osorio. analizados. Exactamente. Sí. Y hay otro caso de otro de los chicos que presenta efectos metálicos en uno de sus muslos, que tampoco fue periciado oportunamente y fue descartado. Pero además, no solamente hablamos de estos orificios que no se explica que los ocasionó, sino que además hay otro tipo de lesiones cutáneas. Hay un impacto de bala, sin ir más lejos, en el caso de uno de incrustada, de hecho, una bala en el empeine. En la cual la bala aparece efectivamente y está siendo periciada, y hoy día se está cotejando con algunas armas que serían de propiedad del dueño de la empresa Kaiser, pero además falta ver el tipo de armamento de los que primero llegan, digamos, carabineros, PDI, bomberos, todos esos elementos hay aún que periciar y esclarecer. Y eso es fundamental, el tema aquí, porque ahí efectivamente, como tú bien señalabas, es una bala que está incrustada, es decir, se puede periciar. Me llama la atención de que eso siga desarrollándose, porque ha pasado un plazo de más de un año para tener quizás ya un resultado ante eso. Y quiero además revisar también lo que dijo Luis Rabanal, médico forense de reconocida trayectoria internacional, por lo demás, que ya en noviembre del año 2019 señalaba lo siguiente: debió ponerse mayor énfasis en la exploración, en la descripción, incluso es tan incompleto el análisis, que no se miden esos orificios. El informe no describe cuánto miden, no se recolectan muestras para estudiar. Como tú bien señalabas, el sitio del suceso, como muchas veces le nombran, donde ocurren este tipo de acontecimientos, debiese permanecer lo más limpio posible, con la menor capacidad de intervención de personas externas, para que efectivamente se realice un trabajo profesional. Eso no ocurre en este caso, y como bien dabas cuenta tú también, se hizo incluso una labor periodística donde apareció la ropa, que no deja de ser llamativo y da cuenta también de la negligencia que hubo por parte de quienes han comenzado quizás esta investigación. Estamos viendo además imágenes de este reportaje, gentileza de Telesur. Ellos accedieron junto a las familias a las bodegas, al lugar de la fábrica de Kaiser, y encontraron, como tú bien decías, estos restos de ropa que no deja de ser llamativo, que además no están calcinados como aparece en el estado de los cuerpos. Incluso se pueden encontrar unas llaves y se da cuenta durante el mismo reportaje de que esas llaves efectivamente pertenecían a una de las personas fallecidas, particularmente el caso de Manuel Muga, porque se prueba la llave y era las llaves de su casa. Claro, eso es gravísimo. Imagínate que la familia ha tenido que hacer esa investigación. Afortunadamente, toda esa diligencia fue grabada, ofrecida al Ministerio Público en su minuto. Y te digo que hasta el día de hoy no se les toma declaración a esa periodista y al camarógrafo ni a todas las personas que estuvieron presentes, dado que no se estimó relevante en su minuto. Nosotros hemos insistido con esa diligencia porque estimamos que es fundamental, porque así como se encontraron restos que no se calcinaron como el resto de los cuerpos, estaban en un lugar distinto y no precisamente al lado de la víctima a la cual correspondía. Por lo tanto, la familia y nosotros pensamos que el cuerpo pudo haber sido arrojado posteriormente, arrastrado hasta ahí, porque no se explica de otra forma de cómo llegan esas piezas a ese lugar. Además, en este mismo reportaje se encuentran bidones de acelerante fuera de las bodegas Kaiser, y que eso tampoco fue periciado en su minuto, lo cual nos parece gravísimo. Y eso, es de gravedad absoluta, y por lo mismo, ¿qué teoría manejan ustedes respecto a quién podría haber llevado esos bidones? ¿Es parte de la investigación? ¿Ha recogido esos antecedentes también el Ministerio Público, o es de las cosas que no está dentro de la carpeta investigativa? Ahí está, a propósito de lo que tú mencionas, que es parte del reportaje, se ve ahí el bidón con líquido acelerante, que es una de las pruebas que expone esta noticia de Telesur. Y claro, y de acuerdo a la información de los testigos, no sería solo uno, sino que serían varios bidones que estarían en ese lugar, y por lo tanto se pudieron haber levantado, haber periciado, a ver si habían huellas o si habían otras situaciones, ¿no? Ahora, como se ha dejado pasar más de un año sin que estas diligencias se hicieran oportunamente, más allá de estos registros que tenemos, creemos que hay que reconstituir esa situación y ese lugar en forma de
digital, como se hace hoy en día en otros procesos, acudiendo precisamente al relato de testigos, acudiendo a las grabaciones del lugar, propias de la empresa como de externos, de los bomberos, de los funcionarios carabineros, de las policías, de los militares que llegaron. Y en ese proceso estamos. Va a ser muy importante levantar esta información y ir configurando cómo sucedieron los hechos minuto a minuto, paso a paso, y claramente esto ha hecho que se dilate bastante tiempo sin tener certezas de nada. Nosotros no tenemos hoy día una hipótesis concreta de quién lo hizo. Parte de la investigación y es parte de lo que obviamente nos duele, que a 1 año 5 meses no podamos determinar efectivamente si los familiares llegaron ahí por su propia voluntad, fueron llevados, si fueron ingresados vivos, en buen estado, si ya estaban muertos. ¿Qué sucede? ¿Qué condiciones están? Si estas heridas que se le ocasionan, que no serían accidentales y que serían provocadas por terceros, impidieron que ellos pudieran huir del lugar, por ejemplo. Las dudas son enormes y el dolor de la familia es algo que nos conmueve, que nos preocupa y que claramente creemos que el Estado tiene que dedicar toda su capacidad, todo su esfuerzo, sus mejores profesionales a esclarecer esta situación. O sea, es totalmente... Hay responsabilidad del Estado, no solamente en cómo se realizó el hecho en particular, que no sabemos, pero también cómo se está llevando a cabo esta investigación y esta falta de acceso a la justicia y a la verdad por parte de su familia. Completamente, o sea, es impresionante realmente la manera en que se ha estado llevando todo a cabo de esta forma tan negligente y también tan dolorosa para los familiares. Tú mencionabas también lo que ocurría con la bala que aparece incrustada entonces en el cuerpo de una de las víctimas, y estamos viendo además el informe balístico. Yo quería preguntarte un poco, Alejandra, qué es lo que señala este informe balístico y si es que se puede hacer el cruce o no respecto a lo que también mencionabas sobre la bala, que es una bala que es calibre 22, que coincide aparentemente con el arma que entrega o pone a disposición de la Fiscalía uno de los dueños de la empresa, pero que aún así, tengo entendido, no se ha podido señalar efectivamente si es que corresponde o no esa bala a esa arma. Cuéntanos un poco respecto a este informe y qué tipo de aristas también se han ido despejando con eso. Bueno, respecto de esta munición que se encuentra alojada en el pie izquierdo de una de las víctimas, ha sido fundamental para determinar que efectivamente esas personas, estas víctimas, fueron agredidas por un tercero y no solamente que el fuego fue el que las mató sin otra intervención. Y por lo tanto ha sido un elemento fundamental para abrir un montón de aristas y solicitar diligencia. Dentro de este contexto se ha investigado, por ejemplo, a uno de los dueños de la empresa Kaiser, quien registra armas a nombre de él, que tenía permiso para portarlas en determinado domicilio, pero que sin embargo él señala que habría una pistola Taurus que estaba en una caja fuerte que estaba al interior de la empresa Kaiser y que ese día habría sido abierta por las personas que ingresaron al lugar y que habrían extraído esta arma, municiones, dando a entender que podría ser, si es que coincide con esa arma, la bala, la responsabilidad sería de personas que no se saben. Sin embargo, esa caja fuerte que él señala no se ha encontrado, no hay evidencias de que estuviera allí, de que efectivamente haya sido abierta por las otras personas y que hubiese tenido un arma en el interior, que hoy día no es posible periciar porque no aparece, porque además esta caja fuerte pesa más de 200 kilos. Por lo tanto, pensando en que se ingresa a sacar plata o sacar ropa o sacar otras cosas, ¿cómo se está llevando una caja que además ya la abrió y sacó las cosas que estaban adentro? Es un poco ilógica esta explicación. Pero él tenía un rifle que es calibre 22, estaba en su domicilio y allá fue entregado voluntariamente para pericias, y esta arma se determina que efectivamente está apta para ser utilizada, pero ahora hay que esperar los resultados de ver el cotejo que existe y además ver si hay otras armas que estaban en el lugar, porque también hace poco se ha incorporado a la carpeta la declaración de unos funcionarios de la Policía de Investigaciones y señala que habrían llegado ellos tempranamente al sitio del suceso y que uno de ellos habría hecho un par de disparos en las afueras. Con ¿Y el por qué razón? Porque había una turba de personas que estaban por la turba. Y todo. Claro, pero ese es un elemento nuevo que hay que investigar. ¿Con qué armamento fueron? ¿A dónde dispararon? ¿Hacia quién? Porque hoy día entonces surge una nueva inquietud y otra situación que hay que dilucidar. Como te digo, aquí no hay nada
categórico, que nos dé certeza, y es precisamente que cada vez que vamos avanzando se abren nuevas dudas, porque claramente no se ha agotado la investigación rápidamente, no ha sido minuciosa y se han tomado las medidas pertinentes para que esta situación no siga enlodándose y cada vez abriéndose a nuevas posibilidades, ¿no? Y además que sigue la duda también, porque hay testigos de ese momento que dicen, bueno, en los alrededores, quizás no directamente, pero a ver si también nos ayuda a despejar eso. Había militares resguardando también otros lugares, había carabineros o presencia también en cuadras relativamente cercanas a esta situación. Ahora tú nos agregas este antecedente respecto a este funcionario de la Policía de Investigaciones que hace estos disparos que se están investigando, pero que también es un antecedente nuevo y relevante para esta investigación. Hay un manto de duda muy profundo en todo esto y qué difícil también para los familiares el poder aspirar a conseguir efectivamente justicia. De hecho, nosotros mismos acá como programa, a propósito también de la búsqueda de la verdad de lo que hay detrás de este caso, conversamos además con Solange Arias. Ella es la madre de Yochoa Osorio, un joven de solamente 17 años que pierde la vida, entonces también es parte de estas 5 víctimas fatales. Tenemos esa declaración, quiero que la revisemos juntas y las analizamos a la vuelta. Soy Solange Arias, mamá de Yochoa Osorio, que falleció el 20 de octubre de 2019 en el incendio de la Kaiser. En estos momentos como familia nosotros estamos pidiendo y seguimos exigiendo que haya la verdad y justicia. Para llegar a eso estamos pidiendo como familia exhumación y que se agilicen todos los peritajes correspondientes y los procesos que están en investigación. Alejandra, ahí escuchamos las palabras de Solange, también el tema de la exhumación es algo que pone en relevancia para poder hacer los peritajes pertinentes, algo que, vuelvo a insistir, resulta casi inexplicable, no se puede entender desde una perspectiva lógica que a más de un año ocurrido todo esto, 1 año y medio prácticamente, no se hayan realizado labores o tareas que pareciera ser se debiesen haber hecho desde el primer minuto. Yo quería preguntarte también en lo personal a ti, ¿cómo te llega este caso? ¿Cómo sostienes tú también el contacto ahí con las familias? Y ¿cuánto han podido ir avanzando respecto a las hipótesis que cada uno de ellos tiene sobre lo que pasó ese día? Salud Mental y Derechos Humanos, es una organización no gubernamental que se llama CINTRA, la cual presta asistencia a las víctimas de la violencia estatal, digamos, desde el tiempo de la dictadura a la época actual. En ese contexto se acerca la familia del señor Muga, primero, la hija, pidiéndonos un apoyo, una colaboración de nuestro equipo en general. Nosotros somos distintas profesiones que trabajamos en forma junta, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay asistente social, abogados, y de esa forma multidisciplinariamente integral hemos prestado el apoyo a cada una de estas familias que requieren y estamos obviamente interesados en que aquí se esclarezcan los hechos, sepamos la verdad y por sobre todo se sanciona a los responsables. Situaciones como esta no pueden seguir existiendo en Chile, muy dolorosas, que nos afectan tremendamente, son imágenes. Las diligencias que se han realizado, las pericias son dolorosas para la familia, para cada uno de los integrantes del equipo también. Sin embargo, estamos muy comprometidos con dar toda nuestra parte para efectivamente lograr esclarecer los hechos. Aquí hay situaciones en las cuales obviamente hemos tenido que solicitar ayuda también a otros expertos, peritos especializados en el tema tanatológico, antropólogos también, porque arqueólogos, porque claramente hay situaciones que exceden a nuestras capacidades individuales, digamos, y que estamos obviamente acudiendo a la colaboración de otros que tienen expertos en el tema, que tienen más expertise en el tema, mayores conocimientos, y hay vínculos hoy día con incluso internacionales en los cuales estamos pidiendo apoyo para efectivamente puedan revisar todos estos antecedentes desde sus miradas y poder complementar y hacer metaperitaje o, si es necesario, hacer una exhumación, pero con profesionales que efectivamente tengan una mayor preparación y que le den confianza a las familias. Sí, es un hecho fundamental. Sí. Cuando estamos en un estado de excepción constitucional y están restringidos los derechos fundamentales, hay una responsabilidad aún mayor del Estado de demostrar qué es lo que pasó. Sobre todo, como tú señalabas, cuando las calles estaban llenas de personas armadas, que eran agentes del Estado y que no sabemos realmente si ellos tienen o no participación. Hay que descartar esa situación y por sobre todo
conocer la verdad. Alejandra, y por lo mismo, quería preguntarte qué hipótesis manejan ustedes, si esa hipótesis va en relación también con la labor que ha hecho la Fiscalía y si además ha existido obstáculos para que ustedes puedan llevar a cabo esa investigación. Todo eso te pido que me lo respondas a la vuelta de una pequeña pausa que tenemos que hacer aquí en Cadena Nacional. Continuamos con esta importante conversación junto a Alejandra Arriaza por el caso Kaiser. Y ya estamos de regreso acá en Cadena Nacional y estamos revisando distintas aristas del que ha sido llamado como caso Kaiser. Todo esto luego de que después del 20 de octubre del año 2019, todo esto además en el contexto del estallido social, aparece en el interior de las bodegas de la fábrica de Kaiser el cuerpo calcinado de 5 personas cuya muerte no ha sido esclarecida y por lo mismo, ya que ha sido un caso tan desgarrador y ha sido tan lenta la investigación, es que conversamos junto a su abogada Alejandra Arriaza, que está junto a nosotros, tratando de despejar también, intentando buscar verdades que no han llegado de parte de la justicia, habiendo pasado más de un año y medio. Yo te preguntaba, Ale, antes de que fuéramos a comerciales, ¿qué hipótesis manejan ustedes respecto a lo que sucedió esa noche? ¿Qué pasa ahí también con la versión que entrega la Fiscalía o lo que está haciendo en realidad en estos momentos todavía su investigación? Y si han existido obstáculos para que ustedes puedan seguir buscando esa verdad que se hace tan urgente, sobre todo para los familiares. Sí, hemos tenido bastantes obstáculos para poder avanzar con la investigación, puesto que hay muchas diligencias que se han solicitado y han sido descartadas desde el inicio de la investigación. ¿Y por hasta qué la razón? actualidad. ¿Por qué han sido descartadas y quién las descarta? ¿Quién toma esa decisión? Bueno, el encargado de dirigir una investigación en nuestro sistema procesal penal actual es el Ministerio Público, que está encabezado por el fiscal. ¿Ya? Él es el que determina si estas diligencias se pueden llevar a cabo o no, si son relevantes para la investigación de acuerdo a su criterio. Claro. Pero como señalábamos desde el inicio, ¿sí? Nos acogió, por ejemplo, cerrar el sitio del suceso, realizar pericias estimadas, por ejemplo, a buscar rastros, no sé, oportunamente. Se permitió que se fuera alterando, contaminando el sitio del suceso. Y posteriormente se han pedido otras diligencias, a las cuales se ha dicho que no. Sin embargo, ahora, recientemente ha dado lugar a varias diligencias solicitadas por los querellantes, lo cual nos abre, obviamente, una luz de esperanza de que estos puedan ser relevantes y aportar antecedentes útiles, como, por ejemplo, el tema de las cámaras, la comunicación radial del carabinero, CENCO, para saber quién llega primero. Una pericia tan básica como es tomarle declaración e individualizar a cada uno de los bomberos que concurrieron al lugar, quienes habrían sido los primeros en ingresar y encontrar los cuerpos calcinados. No se ha tomado esa diligencia y recién ahora se dio lugar. No, claro. Nosotros pedimos además que él haga una brigada especializada en materia de derechos humanos, porque de esa forma nos da mayor tranquilidad y garantías de que vamos a llegar a la verdad. Con el fiscal no he tenido la oportunidad de reunirnos, puesto que no nos ha dado lugar. Hemos tenido algunas oportunidades de reunirnos con él. Ya, pero espérate, para entender, ¿desde cuándo estás pidiendo audiencia? Y también por lo mismo, si es que es el mismo fiscal, porque nosotros mencionábamos al fiscal Morales, también salió en algún momento el nombre del fiscal Armendáriz. ¿Quién lleva la investigación actualmente y cuál es la explicación para que, habiendo pasado un plazo tan holgado, no haya querido recibirlo? El fiscal titular es el fiscal Morales. Es el mismo que continúa siendo el titular de esta investigación. Armendáriz, sin embargo, el día de los hechos concurrió al lugar. De acuerdo a información de testigos, él habría concurrido como bombero, cosa que nos llama la atención, puesto que habría tomado diligencia y, por ejemplo, encargar que el sitio del suceso sea periciado por el OS9 de Carabineros y decretó algunas diligencias, más no ordenó aislar el sitio del suceso. Claro. Personalmente, desde que asumí este caso, que han sido 5 o 6 meses recién, he solicitado reunión con el fiscal, no me ha dado, me han señalado que primero estaba en un juicio muy complejo, luego me señalaron que estaba en un proceso de capacitación respecto del sistema informático a otros fiscales, en fin. Me han derivado con asistentes del fiscal, pero que claramente no logramos tener esta comunicación que es indispensable, necesaria, y que es un derecho de las víctimas, acceder a una comunicación expedita y oportuna, precisamente para conversar de estas dudas, porque de lo contrario solamente tenemos respuesta cuando se da lugar a la diligencia o se niega la diligencia, no hay una explicación detrás.
Claro. Oye, Alejandra, yo quiero recordar junto a ti también algunas palabras que entregó el fiscal Morales, entender lo que dijo y por qué lo dijo. Ya lo mencionábamos también, estas son declaraciones del día 26 de octubre del año 2019, donde él señala los 4 fallecidos y entregados a familiares no tienen lesiones a bala y él descarta en ese momento esa posibilidad. Los 5 murieron por asfixia. Falta identificar a uno que nadie lo ha reclamado. No deja de llamar la atención, o a mí me llama mucho la atención, que él da por hecho acá una serie de cosas que, habiendo pasado menos de una semana, en ese momento él ya lo daba por sentado, el hecho de que no hayan muerto por asfixia estas 5 personas, descarta la posibilidad de una bala, pese a que se encontró incrustada directamente en el pie izquierdo de una de las víctimas de este caso. ¿Cómo se puede también confiar en que la investigación se esté haciendo con las diligencias necesarias para esclarecerlo con ese rigor que debiese ser además también un derecho para todos nosotros, los ciudadanos, conocer la verdad de lo que aquí ocurre, cuando ya se están entregando conclusiones habiendo pasado solamente una semana? Pues efectivamente, imagínate que el hecho sucede el 20 de octubre de 2019 y él sale dando estas declaraciones 5 días después, claro, cuando recién se habían entregado los cuerpos y aún estaban pendientes varias diligencias al interior del servicio médico legal, como era precisamente el examen, por ejemplo, respecto al monóxido de carbono que tenían los cuerpos. Eso se incorporó recientemente a la carpeta, cuál es la cantidad de saturación que presentaba cada uno de estos cadáveres, y por lo tanto, ser tan categórico a menos de una semana es algo que nos llama la atención, más aún cuando los propios informes darían cuenta de que habían fracturas, habían elementos de metal incrustados en el cuerpo que a lo menos ameritaban pedir ampliaciones o mayores diligencias, radiografías u otros exámenes para determinar el origen, y no se hizo en ese minuto y fue muy categórico, cerró la puerta de plano y además señala que esos 4 serían por esa situación y que no tendrían bala, siendo que habían orificios que a lo mejor podrían tener el mismo origen que tenía el del 5ª persona que fue identificada posteriormente, fue efectivamente identificada con posterioridad. Y ese informe, el cual fue mucho más detallado que los otros 4, da cuenta, por ejemplo, de que no se podría descartar de que no hubo intervención de terceros. No, claro. Es decir, claramente hay intervención de otras personas, que es lo que hay que esclarecer. Sí. Bueno, yo quiero consignar también que nosotros como programa quisimos incluir también a los familiares en esta conversación. El contexto de la pandemia lógicamente ha hecho difícil que puedan estar de manera presencial, pero como lo hemos ido viendo también a lo largo del programa, hemos podido sostener aquí algunas declaraciones que ellos mismos nos han entregado. Conversamos además con Guillermo Coronado, él es primo de Andrés Ponce, otra de las víctimas, y nos contó lo siguiente. Soy Guillermo Coronado, primo de Andrés Ponce, víctima del incendio de Kaiser del año 2019 en la comuna de Renca. Llevamos 1 año y medio de proceso investigativo, lo cual las dudas aún persisten, tales como el levantamiento de evidencia, cuerpos, los peritajes, las grabaciones, el sitio del suceso, etc. Por esta duda también nosotros acudimos a un metaperitaje que se fue realizado, y de acuerdo a esto es que queremos acogernos quizá a los tratados internacionales, como por ejemplo el de Minnesota, para hacer una exhumación y poder aclarar los hechos por esta muerte violenta que se vivió en el año 2019. Y así poder saber qué realmente pasó, por qué estaban los cuerpos en esa posición, por qué habían líquido acelerante. Ahí escuchábamos entonces las palabras de Guillermo Coronado, primo de Andrés Ponce. Vuelve también a resaltar el hecho de lo necesario que se hace una exhumación para poder peritar bien los cuerpos y por lo mismo hablar directamente ya acá de responsables y también ir esclareciendo la verdad, algo que se hace tan urgente. Conversemos respecto a esas hipótesis también, lo que sostienen las familias, lo que han podido investigar ustedes y lo que ellos también como familiares han podido investigar por su propia cuenta, ya que han estado tan dejados de lado durante esta investigación, que además también, y me gustaría aclararlo, ha sido uno de los reclamos que más se ha repetido y de las situaciones que ellos más han denunciado, que se han sentido, tremendamente postergados, dejados de lado, muy a su suerte respecto a lo que podría ser esclarecer todo esto. Sí, efectivamente, los familiares están muy dolidos, con desconfianza del sistema, sienten que
en este contexto que sus familiares fallecen y al Estado no les importa, no quiere investigar, rápidamente cierra, les entregan unos restos sin mayor explicación. A los 5 días se determina que la causa es asfixia sin tener aún la conclusión de los peritajes pertinentes al respecto. Se vulneró precisamente lo que señalaba Guillermo, el tema del Tratado de Minnesota, puesto que en un estado en el cual hay un conflicto, hay una situación de excepción constitucional, Sí. no puede llegar y hacerse un informe de autopsia sin saber quiénes son las víctimas, cuál es su edad, a qué se dedican, dónde estaba antes. Es decir, hay situaciones previas a esta situación que obviamente pueden marcar un cambio respecto del criterio de investigación. Nada de eso se hizo, Claro. se hizo las autopsias como NN, de hecho muchos de los informes aún registran como NN y un número de autopsia a la cual se asocia, lo cual es complejo. Se identificaron y se le entregaron a los cuerpos rápidamente. Hubo varias faltas también, incluso en el minuto en que se les comunica a los familiares que serían su familiar el que aparece fallecido, calcinado en la empresa Kaiser, sin ningún respeto, sin ningún protocolo. Claramente hay muchas situaciones que llaman la atención. Y las familias han estado ellos personalmente buscando testigos, pidiendo información, recabando información, se ponen a disposición del Ministerio Público para que tenga un valor, obviamente, y en algunos casos han sido acogidos y en otros no, y claramente están dolidos, están afectados, es que pero no sí están para. con mucha fuerza y con muchas ganas de exigir justicia. Se han mantenido unidos y eso es bastante importante, puesto que no se rinden. Alejandra, para ellos es fundamental saber qué pasó con sus familiares. Sí, pues que completamente. Y por lo mismo, Alejandra, así como han habido obstáculos también para poder llegar a la verdad, quería preguntarte si es que existió algún tipo de amenaza o amedrentamiento en la búsqueda de esa verdad, tanto quizás para ti como abogada o para los familiares. No sé si tienes antecedentes de eso. Y por lo mismo, ya que nos quedan los últimos minutos de programa, aprovechar también de preguntarte derechamente sobre la hipótesis que mantienes tú como abogada respecto a las responsabilidades que habría acá detrás. Mira, respecto a amenazas, en lo particular no hemos recibido. Los familiares se han sentido un poco intimidados, obviamente, y también han oído de testigos que tienen mucho temor de concurrir a declarar, porque es el mismo fiscal el que está investigando la causa de muerte de los familiares, paralelamente con el saqueo o el robo de la empresa Kaiser y del incendio. Todas las investigaciones están en manos del mismo fiscal en la misma carpeta investigativa. Por lo tanto, personas que estuvieron allí y que nos han dado algunos elementos o información, tienen temor de ir a declarar pensando que los van a responsabilizar o de los robos o del incendio. Por lo tanto, aquí hay un tema bastante complejo cuando está todo en manos del mismo fiscal. Mira, una hipótesis, una teoría concreta no tenemos, sino que a raíz de los propios relatos de testigos que se han acercado a nosotros, algunos bomberos, personas que estaban en el lugar, vecinos, hemos podido ir construyendo minuto a minuto cómo sucedieron los hechos. Asimismo, de las últimas diligencias que se han incorporado a la carpeta, tenemos, por ejemplo, información respecto de qué funcionarios de Carabineros llegaron al lugar, a qué hora estuvieron ahí, cuánto rato permanecieron, lo mismo de los funcionarios de la Brigada de Policía de Investigaciones, los bomberos, y estamos en este elemento ya, yo creo que acercando un poco más el marco respecto de quienes estuvieron allí para empezar a ver los roles que cumplieron en esa situación y determinar en definitiva las responsabilidades que correspondan en cada uno. Alejandra, ha sido una conversación muy impresionante para nosotros también como equipo, dar cuenta de lo poco que has avanzado en un caso tan importante como este. Queríamos visibilizarlo, queríamos saber en qué estado de situación continuaba esta investigación, conocer además también lo que nos contaban sus familiares, y es un intento que también hacemos en búsqueda de esa verdad que se hace tan urgente y que triste, desgarradoramente, indignantemente no se ha podido esclarecer todavía. Así que queremos agradecerte por este contacto, Alejandra, y mandarte un abrazo grande para ti, pero también sobre todo a las familias que están detrás, que sabemos que ha sido un proceso muy doloroso. Muchas gracias, Victoria, gracias a ti, a todo tu equipo por exponer esta situación, porque claramente es importante que se hable de este y tantos otros temas para que efectivamente la gente que tiene una responsabilidad y un rol que asumir en el esclarecimiento de estos hechos
lo haga a la brevedad. La gente tiene derecho a un juicio oportuno, rápido y con las garantías y el respeto que requiere cada uno de ellos. Así que agradecemos obviamente el espacio y la preocupación de ustedes.